Marta Miquel se doctoró en el área de psicobiología en la Universidad de Valencia. Es profesora del área de psicobiología en la Universidad Jaume I de Castellón, como profesora titular, y actualmente también imparte docencia en el curso de especialista en drogodependencias, organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones en Drogodependencias. Su experiencia como docente universitaria abarca 16 años. Su formación abarca la neurobiología de la conducta y la psicofarmacología de las drogas adictivas, especialmente del alcohol. Cabe citar que ha publicado 28 artículos de ámbito internacional, 6 artículos en revistas españolas y además ha sido coautora de 2 libros y de 5 capítulos del libro. En los últimos años ha mantenido una estrecha relación con la Universidad Veracruzana, impartiendo cursos y conferencias sobre neurobiología de la conducta, del aprendizaje, la memoria y neurobiología de la adicción. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas tardes. Primero voy a ver si me aclaro con esto, porque yo soy, a ver, el de medio, el que pone láser, este es, venga, ya. Bueno, como probablemente no vuelva a tener oportunidad en público de agradecer nada al Instituto de Neuroetología, pues voy a aprovechar, como cuando la gente va a televisión por primera vez y saluda a su madre y a su padre, pues lo mismo. Porque yo quisiera agradecer, pues después de este periodo sabático que ya casi toca su final, ¿no? Aunque no se van a librar de mí, eso ya se lo digo, pero sí que me gustaría agradecer al Instituto de Neuroetología la acogida que me dio desde el inicio y que me ha dado durante todo este año, y pues muy especialmente, claro, al que me acogió en su laboratorio, que fue el doctor Jorge Manzo, porque he tenido el privilegio de ser una investigadora a la que se le han consentido todos los caprichos, y digo caprichos en el sentido científico, ¿no? Quiero decir, para un investigador el gran lujazo es tener a alguien que cada vez que tienes una idea te la financia, y alguien que cada vez que tienes una idea te pone un estudiante a trabajar contigo. Y eso es lo que ha hecho Jorge, y bueno, pues yo creo que es, como digo, un lujo en ciencia poder estar un año trabajando en esas condiciones. Y luego yo quiero felicitaros a todos los organizadores de estas jornadas, a los alumnos de esta generación de maestría del Instituto, porque creo que, bueno, no solo han sido interesantes, sino que habéis elegido bien a la gente, habéis tenido algunos olvidos, pero bueno, eso ya os lo echará en cara quien toque. Vale, habéis tenido algunos olvidos, pero yo creo que las conferencias han estado muy bien organizadas y bueno, no tienen nada que... quiero decir, cualquier congreso es organizado de una manera parecida, ¿no? Entonces, felicidades, porque creo que os lo merecéis. Y luego también creo que este instituto me ha dado la oportunidad de dar una asignatura, que es mi asignatura, que es la neurobiología de la conducta, a estudiantes que son muy buenos, llorones, pero muy buenos. Y bueno, yo disfruté, no sé vosotros, pero yo sí disfruté mucho dando esas clases, porque en España no tenemos ese privilegio de dar a tan poca gente y gente de tan buen nivel, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, otra de las cosas, de las reflexiones, antes de empezar mi plática, que me gustaría que hiciéramos, es que si hay algo para lo que sirve este tipo de jornadas, es para enseñar la manera en que los científicos trabajamos y pensamos. Y fíjense que aquí hemos visto tópicos científicos totalmente diferentes, es decir, desde el orgasmo hasta la mosca de la fruta, pasando por cocodrilos, y si se dan cuenta, todos tenemos un tronco común, o sea, la forma en la que abordamos los problemas es lo que nos distingue como científicos. Y esa forma de abordar los problemas, a la que se ha llamado en filosofía de la ciencia, el método científico, esa forma es la que nos distingue de otras formas de generar conocimiento o desconocimiento, porque a veces otras formas lo que generan es desconocimiento, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cuestiones como las que yo voy a hablar aquí, que son cuestiones frontera entre la moral, la sociología y la neurobiología, ¿no? Y entonces yo lo que he intentado durante todos estos años, y muchos de mis compañeros que trabajan en adicción, es aplicar la rigurosidad del método científico a un problema tan humano y tan complejo y tan difícil aparentemente de abordar como es la conducta adictiva, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar aquí no es más que el esfuerzo de mucha gente, por supuesto voy a presentar algún dato mío, pero hay muchísimos más datos, de mucha gente que ha intentado
hacer ciencia con algo que muchas veces es moral, ¿no? Y entonces, pues bueno, que yo creo que esto es también un esfuerzo loable, ¿no?, para todos los laboratorios que nos hemos metido a trabajar en este problema. Bien, otra vez, vale. El uso de las drogas ha acompañado a la especie humana desde sus orígenes y hay datos antiquísimos de uso ritual de drogas, pero no somos la única especie que usa drogas, es decir, se sabe que prácticamente todos los mamíferos que viven en libertad y los de los laboratorios también, pero todos los mamíferos que viven en libertad acaban usando alguna vez en su vida las drogas de una manera, son drogas o bien son alcoholes que se generan en los frutos fermentados y luego hacen sus camas para dormir la mona, que así se llama, dormir la borrachera, o comen tipos de plantas que tienen efectos neuroactivos y efectos de cambio de conciencia, ¿no? De todas maneras, quien ha dicho el por qué usamos drogas de manera más poética y bonita es Antonio Escotado, en la historia de las drogas. Son 3 tomos maravillosos que les aconsejo. Y están en alianza. Lo que dice Antonio Escotado es que la humanidad ha tomado drogas o toma drogas para conseguir cualquiera de estos 3 objetivos, para buscar la paz o la analgesia. Entonces tomamos drogas relajantes, ¿no?, para buscar la energía inmediata, y entonces pues están todo el grupo farmacológico de los psicoestimulantes, o bien para buscar o tener viajes estáticos que ensanchen los límites de la conciencia. Entonces estamos hablando de todos los alucinógenos, etc. ¿Puedes pasar? El abuso, o sea, el uso de drogas es como luego, como ahora más adelante veremos, un fenómeno ubicuo, es decir, prácticamente todos los que estamos aquí hemos usado las drogas alguna vez y las hemos usado con fines rituales o con fines pues para relajarnos o pues para estar bien o para poder comunicarnos mejor con nuestros amigos, etc. Hay gente de los usadores que además ha hecho episodios a lo largo de su vida de abuso de drogas. Podemos abusar de una droga pues con fines recreativos o porque estamos estresados. Como ya les convenceré al final de mi plática, la segunda es una mala opción, tomen drogas, si tienen que tomarlas, siempre con fines recreativos, nunca para reducir el estrés, y ahora entenderán luego cómo, ¿no? Pero todos también hemos tenido algún episodio de abuso, ¿no?, de abuso, y alguna resaca que otra, y etcétera. Entonces también es bastante general, ahora luego veremos las prevalencias, el abuso de drogas. Sin embargo, la adicción es un fenómeno muchísimo más restringido en la población humana, y a lo que me voy a dedicar, entre otras cosas, es a intentar enseñarles lo que la investigación nos dice del proceso que va desde el uso o que transita desde el uso al abuso y a la adicción, ¿no? Es decir, qué cambios tienen que existir o tienen que producirse en el cerebro, qué cambios se traen ya desde la cuna y qué cambios inducen las drogas, cómo esto interacciona, etcétera, etcétera. El consumo de drogas es, y eso no deben olvidarlo nunca, es un acto voluntario que tiene como objetivo conseguir algún cambio en el estado fisiológico y la experiencia subjetiva. Para eso usamos drogas, y en el fondo esto es lo que decía Escotado, para buscar cualquiera de esos efectos que producen un cambio en la experiencia subjetiva y nos hacen sentir de manera diferente. Y a eso los psicólogos le han llamado recompensa. La recompensa es esto que ven aquí. Y esto lo hacemos o lo buscamos cuando tenemos hambre y comemos, cuando tenemos sed y bebemos, cuando estamos ligando y lo que queremos es sexo. Todo eso se llama recompensa porque lo que se busca con ese acto voluntario, ese acto de motivación, es un cambio en el estado fisiológico y en la experiencia subjetiva. La cuestión es por qué las drogas, que son estímulos ajenos a nuestro organismo, son tan potentes o son buscadas de manera tan persistente por los individuos, ¿no? Siguiente, por favor. La adicción, como les he dicho, es un fenómeno muchísimo más restringido porque la adicción es una enfermedad crónica. No lo olvidemos, el uso de drogas no es una enfermedad, quien usa drogas no está enfermo, quien usa drogas no es un adicto. El adicto es un enfermo que tiene una sintomatología, que es la que vamos a ver, si quieres pasa todo de una vez y así.
que es toda esta. Es decir, es una enfermedad que se caracteriza por un consumo compulsivo de la sustancia, es decir, el consumo no se produce con fines recreativos, como yo les decía, sino que es activado automáticamente cada vez que los estímulos condicionados, que ahora les explicaré esto cómo se produce, los estímulos condicionados aparecen en el entorno, ¿no? Además, se caracteriza por una pérdida y control sobre la cantidad y el contexto del consumo. Es decir, no solamente es que el individuo busca continuamente la sustancia, sino que no es capaz de tener una conducta flexible. Significa, si yo ahora bebiera o hubiera bebido antes de venir a esta conferencia, pues es que tengo algún problema, porque no es, voy a empeorar mi ejecución bajo los efectos del alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que los que usan las drogas con fines recreativos contextualizan el uso de drogas a situaciones de recreación, de recreatividad, ¿no? De juego o de interacción social. Pero los adictos consumen a pesar de que saben que su ejecución en el trabajo o en el entorno social va a verse dañada. ¿De acuerdo? Además es un trastorno, una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Cualquier enfermedad crónica tiene recaídas, es decir, lo que dicen los clínicos es que la adicción es un trastorno recidivante. Recidivante significa, vamos a ver que aunque los adictos dejen o intenten dejar la droga, la mayoría de ellos va a volver y volver y volver. Y finalmente lo que vamos a observar, que también de alguna manera ya lo dije cuando hablábamos de consumo compulsivo, es una reducción en el repertorio conductual del individuo. Los adictos están la mayoría del día dedicados a buscar y consumir la droga. No usan otros reforzadores, es muy difícil reentrenar a un adicto en otro reforzador, o sea, en el uso de otro tipo de recompensas, y cuando acabe la plática espero que haya podido transmitir o explicar el porqué. La siguiente, por favor. Bien, aquí tienen, aunque se ve mal porque está como, bueno, pero supongo que lo leen. Aquí tienen datos de prevalencia en España. El Plan Nacional de Drogas es un organismo que depende del Ministerio de Sanidad y del Ministerio del Interior. Nosotros, los investigadores, dependemos de Sanidad, no del Interior, afortunadamente. Interior es la Procuraduría, ¿no? Suya. Bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, que se dedica a financiar las investigaciones en drogas y además a controlar y hacer estudios controlados sobre el consumo de drogas en España. Bueno, pues fíjense que en una encuesta que hizo de prevalencia del consumo de alcohol en el año 2006, y aquí tienen el rango de edad, desde los 15 años hasta los 65, lo separaron en dos rangos. La prevalencia del consumo alguna vez en la vida, que es lo que yo les decía, el uso, ¿no?, de la sustancia, es del 88,6%. 88,3. La prevalencia del consumo diario en los últimos 30 días, que se considera como digamos, una entrada a lo que los criterios clínicos llaman abuso. Esto es discutible, no tenemos tiempo, pero es discutible. Pero bueno, entiendan que si uno consume drogas todos los días, pues está en una situación de abuso más probablemente que si solo lo consume de vez en cuando, ¿no? Pues por eso se ponen estos criterios. Pero fíjense que ya nos hemos bajado a 14 y a 20,8%, porque el rango de edad aquí es menor. Pero ya cuando nos vamos a los bebedores de riesgo, que es un eufemismo para hablar de adictos, cumplen los criterios, pero nadie se atreve a decir que son alcohólicos, ¿no?, por el tipo como se hacen estos estudios de prevalencia. Fíjense que ya nos vamos a prevalencias bajísimas, de 5,6 y de 5,3. Es decir, que del 88-89% de sujetos que consumen alcohol, solamente el 5% cumple los criterios de bebedor de riesgo que le pueden llevar a convertirse en un alcohólico. Vale, la siguiente, por favor. En la cocaína es exactamente lo mismo, solo que evidentemente hay mucha menos gente que consume cocaína que alcohol. Como verán, en España, mi generación no es una generación a la que la cocaína le guste mucho, los chavitos ya han aumentado el consumo de cocaína, sin embargo en alcohol no hay ninguna diferencia. Pero fíjense que cuando nos vamos al consumo, a la prevalencia en los últimos 30 días, bajamos a 1,3, a 4, pero cuando nos vamos a lo que podríamos considerar la antesala de la adicción a la cocaína, pues ya no llegamos ni al 1%. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? La siguiente, por favor. Bueno, ludopatía, aquí tienen datos americanos para que no vean que es solo un problema de España y que no es una cuestión de las drogas, que eso también, si luego nos da tiempo, lo podemos discutir.
La prevalencia de jugadores de riesgo en el 99 en Estados Unidos era de 2,80 a 3,85, siguiente por favor, y los ludópatas diagnosticados con los criterios clínicos no superaban el 1,60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, como les decía, es que estamos hablando de un fenómeno restringido, que no ocurre necesariamente por consumir drogas y que necesitamos ser muy rigurosos a la hora de diagnosticar qué consideramos adicción para poder estudiar cuáles son las bases neurales que llevan o los procesos cerebrales que pueden llevar a esta conducta. Lo que es interesante es que todas estas sustancias neuroactivas tienen dianas moleculares muy diferentes, es decir, molecularmente el alcohol no se parece a la cocaína, no hace lo mismo. El alcohol no es un inhibidor de la recaptación de los DAT, de dopamina, sino que lo que hace es antagonizar los receptores NMDA de glutamato, agonizar en el sentido de ser un agonista de los receptores GABAérgicos, etc. ¿no? Entonces, sin embargo, aunque los procesos, los mecanismos moleculares son muy diferentes, los cambios en la conducta que producen todas estas drogas son muy similares. Y lo que yo quiero es explicarles cómo es esto. La pregunta correcta el título correcto de esta plática no sería ¿por qué?, sino ¿cómo? ¿Cómo nos volvemos adictos? Lo que pasa es que el por qué, que es la causa última, son preguntas no científicas, el preguntarse por el por qué nunca no es realmente posible desde la neurobiología, ¿no? Pues el por qué vende más, pero realmente los neurobiólogos lo que hacemos es dedicarnos al cómo, a explicar el mecanismo y describir el mecanismo. Bien, ¿por qué pongo aquí alucinógenos y benzodiazepinas en un color diferente? Porque también son sustancias neuroactivas, es decir, también cambian los procesos cerebrales y tienen dianas moleculares en el cerebro, pero no cumplen, como ahora verán, los criterios de adicción. Uno de los primeros criterios de adicción que se usó y que se usa en los laboratorios al margen de los cambios neurobiológicos, los cambios cerebrales, es conseguir que un animal trabaje para administrarse la droga. Es decir, todas las drogas que son drogas adictivas en la especie humana son consumidas voluntariamente por los animales y los animales son capaces de hacer mucho trabajo para poder obtenerlas. Sin embargo, hay sustancias neuroactivas como alucinógenos y benzodiazepinas que son consumidas por los humanos y que tú no conseguirás que un animal se autoadministre voluntariamente. El por qué ocurre esto lo van a ver a mitad de la plática. La siguiente, por favor. Bueno, la razón, o sea, la cuestión de cómo las drogas cambian la conducta de una manera tan parecida, teniendo mecanismos moleculares tan diferentes, se explica porque las drogas son sustancias oportunistas que usurpan los mecanismos moleculares y celulares de neuroplasticidad que ya están seleccionados evolutivamente para permitir una conducta adaptada. La siguiente, por favor. Es decir, lo que estamos diciendo es que las drogas usurpan el sistema o el circuito neural de la motivación. O también podemos hablar del circuito neural del aprendizaje instrumental. Este circuito neural, uno de los nombres que se le ha dado y que es el más moderno, es el sistema frontolímbico estriatal talámico. Y si el laboratorio del doctor Manzo y yo tenemos razón, pues dentro de nada será sistema frontolímbico estriatal talámico cerebeloso, porque ahí van dirigidos los trabajos que yo estoy haciendo con el laboratorio de neurociencias aquí en el instituto. Y la cuestión es que no solo usurpan estos mecanismos en este sistema, sino que, la siguiente por favor, compiten con ellos. Y esa es una de las cosas de los desafíos futuros, entender los mecanismos de competencia entre drogas y neuroplasticidad inducida por el entorno. Quiero decir, lo que estoy diciendo es que las drogas inducen neuroplasticidad en el mismo sitio donde el aprendizaje y la interacción con el entorno induce mecanismos de neuroplasticidad. Y que además hay una competición, y como les voy a demostrar, en ambos sentidos. Depende de lo que llegue primero al sistema. La siguiente, por favor.
La hipótesis con la que estamos trabajando en la actualidad todos los laboratorios que trabajamos en adicción es esta, es decir, la conducta adictiva requiere la alteración de los mecanismos neuronales de aprendizaje y memoria seleccionados evolutivamente para permitir la adaptación de los individuos. La siguiente, por favor. Pero hay una cosa muy importante, es que la probabilidad de que se induzcan estos cambios no es la misma para todos los individuos. Ya no tiene sentido hacer medias, aunque las seguimos haciendo, hacer medias en nuestros grupos experimentales y ver errores estándar que son así. ¿De acuerdo? Es decir, ¿eso qué significa? Que ese proceso tiene un montón de diferencias individuales, pero es que la adicción es un proceso que requiere las diferencias individuales porque ya han visto que es un proceso prevalentemente es muy restringido. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene sentido estudiar procesos de neurobiología en la adicción y pensar que todos los individuos se van a comportar igual. ¿Entienden? Ahora verán cómo eso significa que tiene que haber factores de vulnerabilidad para convertirse en adicto y yo voy a intentar explicarles cuáles creemos que son. Siguiente, por favor. Bueno, una de las primeras cosas que sabemos ya es que a consumir una droga se aprende. Y todos hemos tenido esa experiencia. La primera cerveza sabe asquerosa, está amarga, el primer cigarrillo nos hace toser, etcétera. La primera vez que nos dan un alcohol fuerte, lo que hacemos es escupirlo y todos hemos aprendido a tomar la droga de preferencia que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Y las ratas también, esto en los laboratorios lo podemos ver. Aquí tenéis una rata Wistar que está canulada yugular, en la yugular, y esta es la cánula por la que se le infunde la droga. Esto lo hacemos para drogas como anfetamina, cocaína, morfina. La rata se lo administra porque la palanca, cuando aprieta la palanca, el sistema pone en marcha la administración a través de esa cánula. El alcohol, los animales se lo toman como nosotros, bebido. Solo hay una parte de la sociedad humana que no bebe alcohol, sino que lo inhala, que son los finlandeses. Yo no sé si ustedes han visto las saunas finlandesas, que yo cuando no trabajaba en drogas siempre decía, fíjate qué cosa, con el frío que hace en Finlandia, y estos tíos semidesnudos, que yo no sé si han visto los reportajes, pero salen semidesnudos y se meten en el lago y se pegan con unas ramas para activarse, creo que son ramas de cedro. Bueno, pues hasta que me enteré que lo que echan para que se evapore es agua con alcohol, o dicho de otra manera es alcohol diluido. Claro, el alcohol inhalado llega mucho antes al cerebro que el alcohol ingerido, porque la vía respiratoria está muy vascularizada y tiene conexiones muy directas. Y por tanto, claro, lo que les pasa es que están bebidos cuando salen de allí y por tanto tienen cierta analgesia, ¿no? Y se pueden pegar y se pueden bañar y bueno, pues es una conducta curiosa, pero es la única sociedad humana que consume el alcohol inhalado. Las ratas lo consumen bebido como nosotros. Bien, lo que ocurre en el proceso de aprendizaje, cuando tú por primera vez introduces a un animal, me voy a centrar un ratito en los animales, te introduces a una rata en la caja de Skinner, que esto es una caja de Skinner, lo que hace es explorar, o sea, se produce una activación inespecífica, que es una reacción totalmente estereotipada a la novedad. Y todas las ratas lo hacen de manera muy similar. Los patrones son exploración horizontal, olfateo, exploración vertical, etc. Si la rata cada vez que da la palanca recibe, bueno, con la ratio que sea, es decir, con el trabajo que le queramos imponer a ese animal, pero le da la palanca y recibe la droga, al cabo de un tiempo, o sea, de unas asociaciones entre la palanca y la consecuencia de apretar la palanca, se va a producir una selección del patrón de búsqueda y consumo que obviamente va a permitirle al animal optimizar la obtención de esa consecuencia que busca. Es decir, si el primer día que metemos a la rata el animal se mueve de manera inespecífica, olfateando y explorando, al 10º día va directamente a la palanca. No hace nada más, tú lo pones en la caja y va a la palanca a apretarla. Y ya está. Ese es el único patrón de conducta que tú ves. Y esto significa que lo que hace este aprendizaje es reducir de manera adaptadora el comportamiento para optimizar la obtención de esa consecuencia que se está buscando. Los psicólogos a este proceso que acabo de describir, como ustedes ya muchos de vosotros sabéis,
le llama aprendizaje o le llaman aprendizaje instrumental y bueno, pues es el sistema de motivación, de aprendizaje motivacional por excelencia. En este aprendizaje lo que hay es que un conjunto de señales ambientales que están en la caja, a veces son olores, a veces son la propia palanca, la hora del día, la colonia de la investigadora o del investigador. Hay muchísimas variables que se configuran dentro de esa red de memoria. Esas variables, la siguiente por favor, esas variables son procesadas inicialmente por los córtex sensoriales y los córtex asociativos y almacenadas ahí como memorias a largo plazo, como memorias sensoriales. También hay otro sitio donde se almacenan estas memorias de manera paralela, que es la amígdala. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando aparecen estos estímulos, la siguiente por favor, estos estímulos tienen la capacidad, porque han sido asociados a los efectos de la droga, de producir el consumo. Este consumo, cada vez que hay consumo, se produce unas consecuencias determinadas y esas consecuencias son nueva estimulación al sistema. Si el animal da la conducta de apretar la palanca, recibe la droga, todo el efecto de la droga, no solo a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel periférico, a través de las terminaciones vagales, de aumentos en cortisol y adrenalina, etcétera, etcétera, va a llegar como una señal de feedback al sistema y va a permitir un almacenamiento de una nueva memoria, por favor, que es la memoria de las consecuencias de la conducta. Es decir, lo hice bien, conseguí lo que quise o no conseguí lo que quise. Y esa es una señal de feedback que es fundamental para el aprendizaje instrumental. ¿Tuve éxito o no tuve éxito? De tal manera que se van a almacenar, por un lado, memorias de asociación entre estímulos y, por otro lado, las memorias de asociación entre los estímulos y mi conducta y el éxito que tuve, ¿no? Vale. Eso va a permitir generar expectativas. La próxima vez que el animal entre, ven aquí, va a decir, pues genial, ya estoy donde yo quería estar. Esto en los laboratorios se ve, o sea, los animales en el periodo anticipatorio, cuando ya llega la hora y tú entras solamente con entrar en el bioterio, los animales se ponen a dar saltos como locos. En la última tesis doctoral que yo dirigí, las ratas, que eran unas longevas de la tesis de Laura, les abrías la puerta y directamente se metían en la caja en la que bebían el alcohol. No había que forzarlas. Tú solo les dejabas la puerta abierta, ponías su caja de estabulación al lado y ellas directamente entraban y se iban a las palancas y allí, o sea, no había, era una conducta claramente voluntaria, ¿de acuerdo? Un acto claramente voluntario. Bien, otra de las cosas que se produce en este proceso, la siguiente por favor, es estas memorias desencadenan no solo la búsqueda y la conducta de consumo, sino el deseo de buscar y consumir. Esto del deseo, a los anglosajones le llaman el craving, deseo intenso, ¿no? Nosotros en castellano la palabra que de verdad traduce craving es ansia. Entonces era un deseo fuerte, ¿no?, por consumir la droga. Este deseo puede anteceder a la conducta o puede ser un fenómeno paralelo. Y les digo por qué. Durante el uso de las drogas, ese deseo suele ser lo que antecede a la puesta en marcha de la conducta de búsqueda y consumo. Pero para un adicto la cosa no es tan sencilla. De hecho, una de las cosas que se está proponiendo ya en la gente, en los clínicos que trabajan en adicción, es que los adictos ya no consumen automáticamente, no necesitan ni siquiera tener el deseo, sino que cada vez que el estímulo aparece, la memoria se reactiva y esta vía se pone en marcha. Entonces, por eso tienen dos flechas paralelas y no es una flecha secuencial, porque a veces va acompañado el deseo como un promotor de la conducta, otras veces la conducta se pone en marcha a pesar del adicto. Vale. Bueno, como les decía, el sistema de motivación que controla este aprendizaje y este cuadro conductual que yo les acabo de pintar es el sistema estriatal frontolímbico estriatal talámico, y ya les digo que seguro que cerebeloso, y aquí lo tienen. Este sistema es un sistema cuyas entradas las tienen en azul, vienen desde sobre todo la zona prefrontal del córtex, y las zonas del sistema límbico aquí tienen la amígdala, pero también faltaría el hipocampo, etc. Bueno, esas entradas son todas glutamatérgicas. Son entradas, por tanto, excitatorias a un sistema que es inhibitorio porque es GABAérgico. Esas neuronas de los ganglios basales son GABAérgicas, núcleo accumbens, caudado putamen, etc.
Bueno, lo que ocurre, la siguiente por favor, lo que ocurre es que la fuerza o relevancia que estas entradas tengan al sistema de los ganglios basales va a depender de los sistemas de neuromodulación, y yo me voy a centrar, y me van a permitir que obvie todos los demás, en el sistema dopaminérgico. Sistemas de neuromodulación en este momento se conocen muchos. Yo les recuerdo que un neuromodulador significa que actúa en la sinapsis para cambiar la señal que el neurotransmisor hace. Por sí mismo no hace nada si no tiene el neurotransmisor presente en los receptores, ¿de acuerdo? Hay muchos neuromoduladores, pero yo me voy a centrar exclusivamente en la dopamina porque no me da tiempo y porque además la historia clara respecto a las drogas son las interacciones glutamato-dopamina, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que, por favor la siguiente, es que cuando el sistema dopaminérgico se activa, las señales glutamatérgicas tienen mayor relevancia. Mayor relevancia significa que se aumenta la liberación de glutamato y, por tanto, esa señal ambiental que va acompañada de un marcaje dopaminérgico es capaz de activar más el sistema que una señal que no va acompañada de la marca dopaminérgica. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, pues todas las drogas que tienen potencial adictivo, y digo todas las que conocemos hasta ahora, afectan y cambian las interacciones glutamato-dopamina. Lo hacen por mecanismos moleculares diferentes, pero todas es un embudo. Llegan por mecanismos moleculares diferentes, pero las consecuencias fisiológicas son las mismas. En este sistema las interacciones naturales entre glutamato y dopamina se alteran. Y ahora vamos a ver cómo. Bien. Bueno, en primer lugar hay que decir que todas las drogas con potencial para ser adictivas liberan dopamina, la siguiente por favor, en estos sitios que van a ver aquí, es decir, liberan dopamina a nivel de amígdala y de otras partes del sistema límbico, liberan en los ganglios basales, liberan en el córtex frontal, en la zona más dorsomedial y en la zona más ventral. Pero, la anterior, por favor, que quiero decirles una cosa. Esto ocurre también con los estímulos naturales. Cuando un animal tiene hambre y aparece la comida o el olor asociado a la comida, cuando tiene sed y aparece la visión del agua o el ruidito del agua, cuando aparece toda la constelación de estímulos condicionados en una situación, por ejemplo, de alteración homeostática, los animales lo que ocurre es que en sus cerebros se está produciendo una liberación de dopamina con la aparición de ese estímulo condicionado, ¿de acuerdo? Y esto es parte del mecanismo motivacional que mueve la conducta. La cuestión es que la diferencia, lo que quiero con esto es que vean la diferencia que hay entre un estímulo natural, como es la comida, en este sistema, versus un estímulo artificial, o a lo mejor no artificial, pero para el cerebro lo es, como es la droga. Aquí ven el proceso que sigue una rata cuando aparecen las señales asociadas a la cocaína. Entonces, a la cocaína o a la comida. Esto es una caja de Skinner tanto para la comida como para la cocaína, y el animal ha aprendido que cuando se enciende la luz y se aproxima a la palanca y le da, va a recibir la recompensa, el reforzador, y por tanto va a tener recompensa. Fíjense, el sistema dopaminérgico da una señal cuando aparece el estímulo condicionado. Esto pone en marcha la conducta, empuja al animal a aproximarse a la palanca, a dar la palanca. ¿Y qué ocurre? Aquí es donde está la diferencia fundamental entre las drogas y los estímulos naturales. Cuando el animal come, lo que ocurre es que el sistema está preparado para volver a niveles basales, el sistema dopaminérgico. ¿Ya obtuviste la consecuencia deseada? Ok, se acabó. Y entonces aparece ese periodo que los psicólogos llamaron la fase de consumo, donde nos sentimos relajados, no activados, pues ya, es la señal de ya obtuvimos lo que quisimos. Sin embargo, fíjense que cuando la droga llega, lo que hace es aumentar aún más los niveles de dopamina. Porque la droga, cualquier droga que sea adictiva, uno de los criterios que necesita para ser adictiva es producir elevaciones de dopamina. Y ya les digo que las metilsantinas, por ejemplo, la cafeína, la teína, la teobromina, no producen elevaciones de dopamina. De hecho, producen activación de la conducta sin elevar la dopamina significativamente. De hecho, en los laboratorios lo usamos como un control de activación sin dopamina.
¿De acuerdo? Luego, decir que ya les digo que decir que la cafeína es adictiva es una estupidez desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que es la adicción. Es una sustancia psicoactiva, neuroactiva y que se puede abusar de ella. Pero nadie mata ni deja de trabajar por conseguir cafeína. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Vale. Bueno, entonces, esta diferencia quiero que la mantengan en mente porque les va a permitir entender todo lo que viene a continuación. Lo que ocurre en el sistema de manera natural es que la dopamina está liberándose y bañando todo este sistema frontoestriatal para promover dos estados, para distinguir, para que el cerebro pueda discriminar dos estados. Siguiente, por favor. El que llamamos estado 1 es un estado dependiente de los receptores de 2. Los receptores dopamina 2, lo siento, pero me prohibieron moléculas, pero estas moléculas, que son los receptores de dopamina, necesito usarlas. Va a haber poca molécula en esta charla, pero esta la necesito. Bueno, entonces los receptores dopamina 2 son receptores de alta afinidad por la dopamina. Esto significa en farmacología que con concentraciones muy bajas, fíjense que de 5 a 10 nanomolar, ya tienen afinidad y producen la señal dopaminérgica. ¿Y esto cuando ocurre? Ocurre en una situación en la que es una situación tónica basal, en la que el organismo está activo, pero sin estar implicado motivacionalmente en nada, ¿no? Lo que estamos es preparados para actuar. Y en esta situación ningún estímulo tiene más probabilidad que otro, de los que hay aquí en el entorno, ninguno tiene más probabilidad que otro de poner en marcha la conducta. Este baño dopaminérgico es el que pierden los pacientes de Parkinson. Y por eso uno de los síntomas más patognomónicos de la enfermedad de Parkinson es la incapacidad de involucrarse en conducta motivacional, ¿no? Voluntariamente. Vale. La siguiente, por favor. Sin embargo, existe también un estado 2. En ese estado 2 lo que ocurre es que cuando de repente aparece una señal en el entorno que es relevante, la relevancia es marcada para el cerebro, o la marca que requiere es incrementos de dopamina. Ese incremento de dopamina correlaciona con importancia biológica de esa señal o importancia aprendida, ¿de acuerdo? Pero importancia de la señal que acaba de aparecer. Y en ese caso lo que ocurre es que aumentan las concentraciones de dopamina en todo el sistema estriatal hasta 150 a 400 nanomolar, y en este caso los receptores que entran y que transmiten la señal dopaminérgica son los receptores dopamina 1, porque son receptores de muy baja afinidad, es decir, su KM es muy alta, necesitan concentraciones muy altas para que se ponga a funcionar el sistema a través de esos receptores, ¿de acuerdo? O sea que esos receptores nunca van a estar activos en una situación basal, sino que se ponen en marcha cuando hay de verdad incrementos de dopamina, que eso correlaciona con la aparición de algo importante o significativo en el entorno. Pues ya les digo que lo que hacen las drogas, la siguiente por favor, es empujar al cerebro, a todo el sistema, a que pase del estado 1 al estado 2. Y lo empujan artificialmente. Entonces, el proceso molecular no lo voy a explicar porque me lo prohibieron los organizadores de estas conferencias, entonces lo obviamos. Ustedes tienen fe en mí, yo les digo que hay una serie de cambios mediados y que se producen por las proteínas G, porque las drogas cambian el equilibrio entre las proteínas G inhibidoras y activadoras, pero bueno, la siguiente, por favor, la siguiente. Lo que funcionalmente ocurre es que en la medida en que las drogas van estando presentes en el cerebro y van empujando al sistema frontoestriatal a cambiar del estado 1 al estado 2, cada vez las señales asociadas a la droga, tanto las señales que anteceden como los efectos incondicionados de esa sustancia, producen más liberación de glutamato. Y algo que es muy importante, la siguiente: si nosotros investigamos en esos animales que ya han llegado a este nivel, ¿no? Investigamos las respuestas glutamatérgicas de activación de otras señales ambientales, por ejemplo, comida, sexo, contacto social, hay una respuesta aplanada. ¿Qué significa? Que este cambio que las drogas han forzado a hacer ha rigidizado el sistema para que solo se active, o se active fundamental y primordialmente con las señales asociadas a la droga, pero no con otros reforzadores. ¿Está claro? Siguiente, por favor. Bueno, estos cambios que yo les acabo de contar
correlacionan con un fenómeno que observamos en la conducta de los individuos que consumen drogas, en algunos individuos que consumen drogas, y es al que llamamos sensibilización. Siempre que un científico diga se relaciona con, es que no tengo ni idea de qué es antes, el huevo o la gallina. Quiero decir, relacionarse, correlacionar no significa hacer una hipótesis causal, significa que yo sistemáticamente veo a esos dos procesos acompañarse uno a otro, ¿no? Bien, lo que de todas maneras nosotros pensamos es que estos cambios en la dopamina y este tránsito del estado 1 al estado 2 es lo que produce la sensibilización. O sea, aunque yo aquí he sido muy cautelosa y he puesto se relaciona, de verdad en mi cabeza esta causa la sensibilización, ¿no? Entonces, la sensibilización se puede medir y lo que se observa son varias cosas, pero hay dos parámetros fundamentales. La siguiente, por favor. Y es que se regula al alza la conducta inducida por drogas y se regula al alza la liberación de dopamina. Ahora veremos algunos datos. La sensibilización, por tanto, siempre implica que los parámetros que estamos evaluando, midiendo, se elevan y se regulan al alza si comparamos desde la primera vez, o sea, la primera vez con la última que se administró la droga. Hay otros cambios que también son cambios de neuroplasticidad, o sea, que activan mecanismos de neuroplasticidad que las drogas inducen, que son, por ejemplo, la tolerancia, y que producen una reacción cuando la droga desaparece, que es algo que llamamos síndrome de abstinencia. La tolerancia es una regulación a la baja. Funcionalmente implica una regulación a la baja. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy tomando una sustancia que aumenta, por ejemplo, la síntesis de AMP cíclico o de proteína quinasa C, lo que ocurre es que esa neurona disminuye la síntesis de esa proteína para tener un nivel más o menos homeostático. ¿Qué pasa cuando quitamos la droga? Pues lo que observamos es que hay una alteración en el mecanismo normal de síntesis de esas proteínas. ¿Por qué? Porque la droga obligó a la neurona a cambiar los parámetros de síntesis, ¿de acuerdo? A través de, por supuesto, cambios genéticos. Pero, la siguiente, por favor, aunque la teoría clásica de las drogas y la investigación más antigua sobre la adicción decía que para ser un adicto lo que había que tener es manifestar un síndrome de abstinencia a esa droga, hoy ya sabemos que eso no es verdad, que de hecho ya incluso el DSM-4, es decir, los manuales de diagnóstico clínico ya aceptan que los neurobiólogos tenemos razón y que eso no es así. O sea, que tú puedes separar la manifestación del síndrome de abstinencia de un adicto, de lo que es la adicción, ¿no? Quiero decir que hay sujetos o drogas o sustancias que producen síndromes de abstinencia y que no son adictivas. Y el ejemplo más claro son las benzodiazepinas. Las drogas ansiolíticas producen fortísimos síndromes de abstinencia y producen un efecto de rebote ansiogénico que se aprueba en los laboratorios y que todo el mundo que ha tomado esa sustancia sabe que si la retirada no se hace paulatinamente y con control, pues hay un rebote ansiogénico, ¿no? Bueno, las benzodiazepinas son un ejemplo muy claro de que el síndrome de retirada a una sustancia neuroactiva, por tanto psicoactiva, no implica adicción. Y yo ya sé que alguno de vosotros o de ustedes ya está diciendo uy, esto suena mal, pero si las benzodiazepinas son drogas adictivas, bueno, ahora verán que no. Vale. Se consumen y se abusa de ellas, pero no cumplen los criterios de adicción. Siguiente, por favor. Otra cosa que sabemos y que conculca este dogma de que para ser adicto hay que tener síndrome de abstinencia es que los adictos recaen mucho tiempo después de haber superado su síndrome de abstinencia. La razón por la que un adicto recae no es el síndrome de abstinencia, o digamos que solo se justifica por los síntomas de abstinencia durante el primer periodo de abstinencia. Luego ya el sistema se vuelve a regular y a las 48 horas los síndromes de abstinencia suelen acabarse, 48 o 72 horas, pero aún así los adictos 2 años después vuelven a recaer. Mucho después de que el síndrome ya se perdió. La siguiente, por favor. Bien, y otra cosa que también hace que esto se ponga en duda es que el bienestar o placer que las drogas producen desarrolla tolerancia y aún así los adictos siguen consumiendo. Es decir, ¿por qué un adicto consume si la droga, como muy bien él dice, ya no me gusta, pero no puedo dejar de consumirla? Entonces está la diferencia entre usar la droga porque me gusta o consumir la droga porque no tengo más remedio y estoy impulsado a ello.
¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que pensamos y con lo que trabajamos muchos de los equipos en estos momentos en adicción es que es la sensibilización del sistema dopaminérgico y luego, por supuesto, de los cambios que eso induce en este sistema estriatal, el requisito para la progresión hacia un patrón adictivo de conducta. ¿De acuerdo? Es decir, que las predicciones que hacemos a partir de esta hipótesis es que todas las drogas adictivas deben sensibilizar el sistema dopaminérgico y por tanto se tendrá que poder medir en la conducta, y las drogas que decimos que no son adictivas no lo tienen que hacer. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen un ejemplo, he escogido 3 sustancias, 3 drogas, pero ya les digo que esto pasa, como ahora verán, con otras también. Aquí tienen el primer día de administración de morfina, liberación de dopamina en el núcleo accumbens de los ganglios basales, primer día de morfina tras 9 días de morfina. Misma dosis, por supuesto. Para la anfetamina es exactamente lo mismo, primer día, 9º día. Misma dosis de anfetamina, y aquí tienen a monos que Bradbury les siguió, eran monos que se autoadministraban intravenosamente durante muchos meses cocaína, voluntariamente, por supuesto, y aquí quiero que vean el porcentaje de incremento en la liberación de dopamina. Como ven, pues hay un ajuste bastante bueno de la curva, de la línea, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente, por favor. Miren lo que hace una benzodiazepina, en este caso es una investigación con diazepam, en la elevación de dopamina producida por el alcohol. Alcohol, estos son niveles de dopamina, porcentaje del basal, que es el 100%, alcohol, benzodiazepina, alcohol más benzodiazepina. De hecho, tú puedes parar un proceso inicial, o sea, de sensibilización. Hay un momento en el que ya no se puede parar, pero al principio de la sensibilización tú puedes parar ese proceso si cotratas con la droga, o sea, cotratas a una benzodiazepina con la sustancia adictiva. ¿De acuerdo? Es decir, que las benzodiazepinas, al menos durante un periodo, se están de alguna manera oponiendo a los efectos sobre el sistema dopaminérgico que las drogas tienen. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen uno de mis animales para que vean lo que significa una sensibilización conductualmente, porque yo ya les he dicho que hay 2 parámetros. Uno es una mayor liberación de dopamina, es decir, se regula al alza el sistema dopaminérgico, y otro es conductual. Esto se puede medir en la conducta de una manera muy sencilla, y se puede medir midiendo la actividad motora que los animales tienen en un campo abierto. ¿Por qué? Porque es una actividad exploratoria que es típica, o sea, es una de las funciones más importantes, producir esa actividad exploratoria de ese sistema frontoestriatal corticolímbico. O sea, la exploración es, digamos, que lo que antecede a cualquier proceso de motivación, ¿no? Y por tanto depende de ese sistema. Bueno, aquí tienen el primer día que mi animal corrió 15 minutos, estos son los ordenadores, bueno, esto es una foto de la pantalla, la trayectoria que el animal hizo en 15 minutos con una dosis de 2,5 gramos por kilogramo de alcohol, y esto es tras 2 semanas de tratamiento, misma dosis, mismo animal, mismo tiempo. ¿Ven la diferencia? O sea, el animal tiene una conducta, las drogas producen una exploración, que no es exploración, producen una activación tremendamente estereotipada. En el caso del alcohol es así, es esta que ven aquí, es decir, el animal da vueltas de una manera recurrente, como en un circuito, ¿no? Como en un circuito de atletismo. Aquí tienen las vueltas que dio el primer día, las vueltas que da tras 6 días, en 2 semanas, 6 administraciones de alcohol. Vale, la siguiente. Pero esto no tendría ningún sentido si no pudiéramos demostrar que los animales sensibilizados consumen más droga. Y efectivamente aquí ven animales no sensibilizados a la anfetamina, animales sensibilizados a la anfetamina y el número de veces que trabajan o que le dan a la palanca para consumir anfetamina. Las diferencias son clarísimas. ¿De acuerdo? Es decir, la sensibilización induce o aumenta el consumo de la droga. Siguiente, por favor. Y aquí tienen otra vez una gráfica de animales míos. Lo que nosotros hacíamos con estos animales tratados con alcohol que han visto en 2 diapositivas antes es lo siguiente. Nosotros el protocolo de sensibilización, en el protocolo de sensibilización les inyectamos lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes. Cada 48 horas una inyección de alcohol. La razón es porque así se facilita con
con administraciones de droga y periodos sin droga se facilita la inducción de neuroplasticidad. Esto es un modelo de lo que hacemos los humanos. La mayoría de los humanos no consumimos drogas todos los días y todo el tiempo, sino que consumimos drogas en bouts diferentes, ¿no? Es decir, hoy me bebo 3 cervezas, me paso una semana que no, el fin de semana que viene me emborracho, al otro no bebo, ¿entienden? ¿No? Entonces, esta es la mejor manera de inducir neuroplasticidad por drogas. Bueno, pues lo que hacíamos era, como les digo, esos animales recibían alcohol lunes, miércoles, viernes, pero los martes y los jueves yo les daba una inyección de salina y los volvía a poner en estas cajas que había estos campos abiertos. Lo que ven aquí es los animales que fueron tratados con salina todo el tiempo, o sea, que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes fueron tratados con salina, y aquí ven los animales que aquí eran tratados con salina, pero que el día anterior habían recibido alcohol y el día siguiente iban a recibir alcohol. ¿Cómo se interpreta esto? Fíjense que esto es una sensibilización, pero una sensibilización condicionada, no inducida por la droga, sino por la reactivación simplemente de la memoria del contexto asociado a los efectos de la droga, porque esos animales eran inyectados con salina y puestos a correr, no alcohol, nada de alcohol. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Esto no solo lo he visto yo, luego hay otra gente que también lo ha demostrado, por ejemplo, en una caja de Skinner. Los animales que están acostumbrados a consumir una droga apretando una palanca, cuando tú los pones en la caja de Skinner sin la droga, o sea, aunque le dan a la palanca pero no reciben la droga, le siguen dando. ¿De acuerdo? Aunque no reciban la droga, pero es el estímulo que pone en marcha el sistema, ¿entienden? Entonces, lo que aquí yo demostramos en mi equipo en Castellón, es que el poder, o sea, la sensibilización no solo es un efecto que se produce en los efectos o las consecuencias incondicionadas de la droga, sino que el valor, la potencia que tienen las señales ambientales para inducir más conducta ligada a drogas es sensibilizada también, ¿entienden? Vale, la siguiente, por favor. Bueno, en humanos, porque ustedes supongo que se están preguntando, sí, pero ¿y qué pasa con los que bebemos o qué pasa con los que alguna vez, no? Bueno, en humanos también se ha demostrado la sensibilización. Hay equipos en el mundo que se dedican a ir a los bares y hacer etología humana y observar qué pasa, y entonces eligen individuos y, bueno, pues eso se ha hecho en los laboratorios también de manera más controlada. La cuestión, lo que sabemos ahora es lo siguiente. Se sensibilizan los efectos activadores, exactamente igual que en los animales. ¿Cuáles son los efectos activadores cuando tomamos una droga? El habla, o sea, se produce un aumento de locuacidad, las estereotipias en el caso de algunos sujetos que consumen cocaína, y la gente que tiene tendencia a la psicosis o es epiléptica, ahí también se observa una sensibilización. ¿Esto qué significa? Significa que ese individuo toma la misma dosis de alcohol o toma la misma dosis de cocaína, pero los efectos se producen más rápido, los umbrales para esos efectos han disminuido y se producen más rápido y son más potentes. Vale. Siguiente, por favor. Bueno, el lugar de inicio, por lo que sabemos ahora, el lugar de inicio de la sensibilización es el área tegmental del mesencéfalo, que tienen aquí marcada, y lo que ocurre, la siguiente, por favor, es que las drogas que tienen, como les he dicho, diferentes mecanismos moleculares, producen o crean estos cambios que llevan a la sensibilización por diferentes mecanismos moleculares. Los agonistas GABAérgicos lo harán a través del GABA, los antagonistas del glutamato lo harán a través de... Los psicoestimulantes lo que harán es bloquear la recaptación de dopamina y aumentará la cantidad de dopamina en el espacio intersináptico, pero todos acaban produciendo lo mismo: mayor activación con las administraciones repetidas, mayor activación del sistema dopaminérgico en el origen de las neuronas dopaminérgicas, que es el área tegmental ventral. ¿De acuerdo? Vale. Adelante, por favor. Bueno, lo que sabemos que se produce en el área tegmental ventral y que correlaciona con la sensibilización, porque si se bloquea la sensibilización, es potenciación a largo plazo en estas neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Para los que nunca me han oído hablar de mecanismos de neuroplasticidad o no han estudiado neurobiología, les diré que esto solo tienen que entender que esto es el mecanismo del aprendizaje, el mecanismo molecular y fisiológico del aprendizaje. Bueno, lo que hacen las drogas, por tanto, es a nivel de origen de las neuronas dopaminérgicas inducir cambios a largo plazo que van a consolidar ahí, por tanto, cambios de neuroplasticidad.
Aquí tienen la ratio que en estos momentos usan los laboratorios que trabajan en potenciación a largo plazo para decir que se ha inducido este tipo de proceso. Yo puedo medirlo de varias maneras, puedo medirlo electrofisiológicamente, pero hay una ratio molecular que es cuando hay más receptores de glutamato AMPA que receptores NMDA, quiere decir que el sistema se ha regulado al alza, porque este es un requisito para que ese proceso de neuroplasticidad se mantenga a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando hay más AMPA que NMDA, y esto lo inducen todas las drogas a nivel de área tegmental ventral, lo que podemos asegurar es que ahí se ha producido potenciación a largo plazo. La siguiente, por favor. Estos cambios, de todas maneras, a nivel del área tegmental ventral ya sabemos que son transitorios, es decir, se produce una elevación de los parámetros dopaminérgicos en esa zona, pero hay un momento en el que eso se vuelve a sus niveles basales. Aproximadamente tras 4 o 5 semanas de inyectar la droga con este protocolo que yo les digo, esos cambios se regulan otra vez a nivel basal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siguiente, por favor. Aunque eso se regule a este nivel de área tegmental ventral, ya se ha puesto en marcha todo un proceso de cambio a largo plazo que va a afectar a los otros sitios del sistema. Digamos que la sensibilización de las neuronas en el área tegmental ventral es el interruptor que enchufa todos los cambios que se producen a lo largo de este sistema. Entonces, por ejemplo, en el cel del núcleo accumbens lo que se ha observado es que las drogas producen un efecto contrario, que es la depresión a largo plazo. Siguiente, por favor. ¿Qué significa? Fíjense que, dado que estas neuronas son GABAérgicas, una depresión a largo plazo de una neurona inhibitoria supone la inhibición de la inhibición. ¿Está claro? Supone deprimir neuronas inhibitorias, por tanto, estamos hablando de neuronas que van a tener menos capacidad de inhibición en el futuro. Bien, la siguiente, por favor. Aquí tienen que esto, ¿cómo se puede medir? Pues porque va a disminuir esta ratio AMPA-NMDA, como ven aquí. Y lo más importante es que si se bloquea esta disminución de la ratio AMPA-NMDA, se bloquea la sensibilización. Por eso digo que hay cierta causalidad, ¿no? en estos cambios, no solo hay correlación. Vale, siguiente, por favor. Bueno, pero los cambios más importantes y sobre los que yo quiero que aquí reflexionemos un poco más son los cambios que se inducen a nivel de corteza prefrontal, porque esto es lo que va a tener que ver con la vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar mucho de corteza frontal. La corteza prefrontal, como ven aquí, tiene axones dopaminérgicos que dejan dopamina tanto en la zona más dorsomedial como en la zona más ventral. ¿Y para qué sirve esta dopamina? Esta dopamina sirve para, los que trabajan en esto dicen, para actualizar las representaciones, que suena incomprensible. Pero es fácil de entender, o sea, es un sistema preparado para ser flexible. No aparece nada relevante, no tengo ninguna necesidad, yo estoy preparado, pero estoy aquí, aparece algo relevante, me muevo. La relevancia pues depende en cada momento. Eso significa que las cosas que son relevantes van cambiando para un individuo. Unas veces será la comida, pero si come ya no será la comida, sino que será el contacto físico, y si finalmente consigue tener contacto o jugar, pues será otra cosa, ¿no? El sistema está preparado para ser flexible y, por tanto, para adaptar la conducta. ¿Qué ocurre en la medida en que se produce el proceso de sensibilización? Que la dopamina basal, la dopamina esa tónica de 5 a 10 nanomolar, que yo les decía, se reduce muy significativamente a nivel de córtex prefrontal. Dicho de otra manera, en un animal que está en su caja tranquilo, aquí si medimos los niveles de dopamina, la dopamina basal está disminuida significativamente. Sin embargo, cuando damos la droga, los niveles de dopamina se elevan muy por encima de los niveles esperados. ¿Está claro? Entonces tenemos una respuesta aplanada que no permite que la dopamina haga sus funciones en la flexibilidad de la conducta frente a una señal fortísima cuando la droga aparece. A todos los efectos, esto implica, siguiente por favor, esto implica que ese cerebro, es o tiene una característica funcional que hemos llamado hipofrontalidad, es decir, funciona como si su córtex frontal, prefrontal en este caso, estuviera desconectado o no hiciera las funciones que tiene que hacer. Y las funciones que tiene que hacer son estas: activar memorias de metas, asignar valor emocional, dirigir las acciones,
la flexibilidad, es decir, permitir que el individuo tenga varias metas y pueda ir saltando o buscando de una a otra, etc. Es decir, que a todos los efectos tenemos un sistema mal funcionante. La siguiente, por favor. Es decir, lo que estamos proponiendo es que estos cambios a nivel de corteza prefrontal que acompañan y correlacionan con el proceso de sensibilización, y que aún no tenemos muy claro dónde empieza, producen, a la siguiente, producen o son los responsables de este fenotipo adictivo que es el patrón compulsivo y la perseverancia. ¿Por qué? ¿Por qué lo suponemos? Porque los lesionados de cortes frontal tienen estas dos características. O sea, una de las cosas que tú ves en los lesionados frontales, sobre todo prefrontales, es que son perseverantes, o sea, y no hace falta que la lesión sea macroscópica. Los esquizofrénicos que tienen una micro lesión funcional, al menos, del lóbulo frontal, tienen una de las sintomatologías típicas es la perseverancia, y esto se ha medido en los laboratorios de muchas maneras, ¿no? Pero además el patrón compulsivo se induce probablemente porque al no funcionar el control inhibitorio cortical, pero la droga inducir una gran liberación de glutamato relacionada con las señales asociadas a la droga, la conducta no se puede inhibir. Entonces, el paso de la percepción a la acción está descontrolado. En un sujeto normal me puede apetecer mucho consumir una droga, pero ya me esperaré a acabar la conferencia, ¿no? ¿Entienden? O sea, si me apetece una chela, me apetece, sí, me apetece, pero aquí no es el momento. No por eso me apetece menos, ¿entienden? Entonces, esa es la cuestión. Vale. Entonces, podemos explicar desde todo este cuadro fisiológico y de cambios funcionales que yo les acabo de decir, podemos explicar el patrón compulsivo y podemos explicar la perseverancia en la conducta y la rigidez conductual. Siguiente, por favor. Bueno, aquí van a ver neuroimágenes de cocainómanos que tuvieron un periodo de abstinencia de 3 meses frente a sujetos normales. Esto es tomografía por emisión de positones, son datos del equipo de Nora Wolkoff en Estados Unidos. Y aquí tienen, este es un estudio, este es otro estudio, y esto es esto es un abusador de marihuana. La cuestión de si la marihuana, o sea, la mota mexicana, produce adicción o no está discutida y sigue estando discutida. Yo cada vez que tengo una reunión a puerta cerrada con los compañeros que trabajan en cannabis, pues se pelean entre ellos porque hay algunos que dicen que en fin, considerando que las dosis que ellos inyectan a sus animales equivalen a 1000 porros tomados de una vez, pues que es duro, ¿no?, aún reconocer públicamente que es una droga adictiva, pero hay mucha gente que dice que sí lo es y que cumple otros criterios. Desde luego libera dopamina y desde luego sensibiliza el sistema, eso está claro. Lo que pasa es que las dosis requeridas son mucho mayores que otras drogas, ¿no? Esa es la cuestión. Vale. Bueno, entonces este era un abusador muy abusador. Eso ya les digo. Bueno, aquí miren, fíjense, sujetos normales, vamos a centrarnos en el lóbulo frontal, en la zona prefrontal del lóbulo frontal. Sujetos normales, sujetos que llevan 3 meses sin consumir cocaína. Esto no tiene nada que ver con el síndrome de abstinencia, no tiene que ver. Este es un cerebro en estado basal. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía? No hay señal en el lóbulo frontal. Vamos a otro estudio con gente diferente. Normales, 10 días después de dejar la cocaína, 100 días después de dejar la cocaína. Fíjense que hay cierta restauración, pero no en toda la zona frontal. Bueno, y aquí ahora miren el abusador, súper abusador de marihuana. Aquí tienen los sujetos normales, diferentes niveles. Aquí tienen el abusador, es decir, no hay actividad frontal. ¿Lo ven? Y esto es lo que yo les decía, es decir, ese cerebro en estado basal tiene hiperfrontalidad y solo lo mueve señales asociadas a la droga. Vale, la siguiente, por favor. Bueno, y ahora les voy a poner una tarea que mis alumnos ya conocen. Bueno, les voy a contar una tarea para acabarles de convencer que la adicción, con toda probabilidad, sea una cuestión o una enfermedad que también se pueda considerar dentro de las enfermedades del lóbulo frontal. Y es esta tarea de Becara, que inventó Becara en el laboratorio de Iowa, de Antonio Damasio, y es una tarea que él usó en su momento. Ahora ya Becara es uno de los laboratorios o trabaja también en adicción, pero en su momento lo usó
para tener un buen marcador neuropsicológico, una buena tarea neuropsicológica que permitiera discriminar entre lesión frontal de otras lesiones, ¿no? Alteración prefrontal de otras alteraciones cerebrales. Y entonces aquí lo que ven, esto es una tarea que le llamaron la gambling, la tarea de juego. Estos individuos, los que participaban en el juego, el investigador les contaba una milonga y les decía que era un juego que iban a apostar dinero, o sea, ellos iban a jugar con dinero real, de hecho tenían dinero real. Tenían fichas, vamos a ver, no tenían igual, pero ellos estaban convencidos que esas fichas iban a ser, como en el casino, cambiadas por billetes, ¿no? Por dólares. Y podían jugar con dos tipos de cartas, las cartas A y B y las cartas C y D. Las cartas A y B, cada vez que ganaban, había asociaciones que estaban premiadas y asociaciones que estaban penadas. Y lo que le decía el investigador al sujeto es que tenía que encontrar la regla, ¿no? Claro, todos creían que la regla no existía, como ya pueden ustedes suponer, ¿no? La regla era el ordenador y los algoritmos que aleatorizaban esa información. Pero el sujeto trabajaba creyendo que su inteligencia le iba a permitir descubrir la regla. Y entonces, ¿qué hacía todo el mundo? Como ven aquí, pues empezar trabajando con las tarjetas estas que permitían ganar $1.000 cada vez que se acertaba, pero que perdías 1.250 cada vez que el ordenador decía te has equivocado. Pero claro, como todos nos creemos que somos tan listos, pues todo el mundo, sea del grupo que sea, empieza siempre usando esas tarjetas, hasta que empieza a perder, claro. Entonces había otra posibilidad y era usar tarjetas más modestas, que eran las tarjetas CD, 500, se ganaban $500, pero solo se perdían 250. Pues bueno, se ganaba menos, pero al perderse menos, pues el equilibrio, siempre se ganaba algo. Fíjense, los sujetos controles, lo que les digo, a mí... Yo voy a salir rica de este experimento, a mí este no me engaña. Entonces, 1 y 2, se acabó. A partir de ahí, el número de tarjetas C y D exponencialmente se incrementa, el uso de esas tarjetas. Otras lesiones cerebrales, que son estos, tienen una evolución igual a los sujetos normales. Fíjense qué hacen los sujetos que tienen la zona ventromedial del córtex prefrontal lesionada. Pues siguen perdiendo dinero de la manera más estúpida, quiero decir, pierden, son capaces de percibir que pierden y siguen perdiendo. Ahora van a ver las gráficas de ludópatas en esta tarea y de adictos a drogas en esta tarea. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen los ludópatas. Estos son tarjetas desventajosas frente a tarjetas ventajosas, o sea, A, B, C, D, en sujetos normales, y miren en los ludópatas. Exactamente igual que hacen los lesionados frontales. Y ahora la siguiente, por favor, van a ver adictos a drogas, número de tarjetas ventajosas que usan los drogadictos frente a las que usan los sujetos que no toman drogas. Es decir, que a todos los efectos, los adictos, sean a drogas o sean ludópatas, o sean adictos al juego, se comportan exactamente igual que un lesionado del lóbulo frontal. Y entonces, de hecho, esta tarea empieza a ser una tarea, un marcador de alguna manera, de aviso o de peligro de que tú tienes un sistema vulnerable. Y ahora entenderán por qué. Más. Bueno. Todo esto que les he explicado desde el punto de vista fisiológico, obviamente se produce y cambia el sistema estriatal fontolímbico porque dentro de los núcleos celulares, molecularmente, las drogas están produciendo cambios genéticos. No solo cambios, primero producen cambios citoplasmáticos y luego producen cambios genéticos. Bueno, es un crosstalk, o sea, es un diálogo, ¿no? Con lo que les digo, aquí es un diálogo entre los genes del núcleo y las proteínas del citoplasma. Y ese diálogo es alterado por las drogas. Entonces, las drogas producen molecularmente dos tipos de cambio clarísimamente demostrados ya. La siguiente, por favor. Uno es un cambio epigenético, siguiente, que significa que la lectura de los genes se va a producir de una manera alterada. Lo que demuestra los cambios epigenéticos es que, de acuerdo que el código está marcado en esos codones que Jorge ayer explicaba, ¿no? O sea, cada codón es un aminoácido, pero el que los factores de transcripción transcriban un gen o lean un gen no depende solamente de las bases nitrogenadas, no, depende también del estado que tengan las histonas que configuran esa hebra.
Y entonces las histonas pueden estar en 4 estados: fosforiladas, acetiladas, metiladas o ubiquiladas. Bueno, pues una de las cosas que hace muy poco sabemos, adelante por favor, es que solo se ha probado con cocaína, es que la cocaína 30 minutos después de su administración lo que hace es hiperacetila la histona 4 y crónicamente hiperacetila la histona 3. Y esto es la consecuencia de que, por ejemplo, la unión con el FOS cambie o la unión del FOS con otros sitios de transcripción cambie, o que el factor de crecimiento y este otro gen se lean mal o se lean alteradamente. ¿De acuerdo? En mi laboratorio en España, Carles Sánchez, que es el primer becario que tuvimos, que hoy ya es científico, ¿no? como todos nosotros, y compañero de área, está trabajando con el alcohol en estos cambios y en su correlación con la conducta inducida por alcohol en estos cambios epigenéticos. Pero las drogas también cambian, como les digo, el diálogo que hay entre las proteínas del citoplasma, proteínas que son típicas de la neuroplasticidad inducida por aprendizaje, y los genes del núcleo. De tal manera que todos los productos proteicos que tienen que ver con este diálogo, las drogas de alguna manera los alteran. Cuando digo los alteran, no necesariamente producen mutaciones, sino que lo que generan es neuroplasticidad inducida por drogas, o dicho de otra manera, cambios inducidos por drogas que no son inducidos por el aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces producen cambios de lectura, como hemos visto antes, y a veces simplemente inducen síntesis artificialmente. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y el equipo de Terry Robinson y Kolb, que es un eminente neuroanatomista, demostraron hace pocos años que la sensibilización inducida por psicoestimulantes correlaciona con cambios estructurales a nivel del núcleo accumbens, es decir, de ganglios basales y de córtex prefrontal. Y la siguiente, por favor, lo que se observaba, y esta gente observó, es que había mayor densidad de las espinas dendríticas apicales, es decir, las que están más distales del núcleo, del soma, en los animales sensibilizados, y que además estas espinas dendríticas desarrollaban a través de más cabezas, más contactos sinápticos. Y aquí tienen un animal control no sensibilizado, pero tratado con droga, y aquí tienen la dendrita de un animal sensibilizado a la cocaína. La diferencia es increíble. ¿Lo ven? Ven cómo esta dendrita es mucho más rica, tiene muchas más cabezas que esta. Lo que ocurre realmente es esto, lo tienen aquí pintado para la anfetamina, es decir, esto es un animal sensibilizado frente a un animal control. Y aquí tienen, pues bueno, otra manera, otra representación de lo que los investigadores observaron. Siguiente. Y lo que es más importante es que los animales que fueron presensibilizados a la cocaína y a los que luego se les expuso a un ambiente enriquecido o a intentos de aprendizaje, o sea, de entrenarlos en otros tipos de aprendizaje, fueron animales que no consiguieron que en sus cerebros se indujeran los cambios que esos aprendizajes o ese ambiente enriquecido producían en los animales normales, o en los animales no sensibilizados, quiero decir. ¿Entienden? O sea, que de alguna manera lo que produjo la sensibilización a las drogas en ese cerebro, en este caso a la cocaína en ese cerebro, o en esos cerebros, fue rigidizar los mecanismos de neuroplasticidad, de tal manera que ahora el ambiente ya no pudo producir cambios neuroplásticos en esos cerebros. Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho en el laboratorio de neurociencia, la siguiente, por favor. En mi estancia aquí, esta es la tesis de licenciatura de Loli San Román. Bueno, no la hemos leído aún porque tenemos resultados iniciales, pero estamos en ello y en 2 o 3 meses supongo que se leerá. Fue preguntarnos por lo contrario, es decir, ¿qué pasa cuando los animales primero son preexpuestos a un ambiente enriquecido o versus un ambiente estándar y luego son sensibilizados al alcohol? ¿Cómo se produce esa competición, entonces? Entonces, aquí tienen nuestros ratoncitos de la cepa Val, que nos surte
la maravillosa bióloga de la Facultad de Medicina, que es una santa porque nos pasamos toda la vida mareándola. Bueno, pues estos son ratones de la Facultad de Medicina. Fíjese lo que es un ambiente enriquecido, es una jaula muy grande donde hay 10 animales que tienen permanentemente posibilidad de interaccionar con todo tipo de juguetitos. Aquí no ven 10 animales porque la mayoría de ellos está jugando dentro de los túneles, vale, pero hay 10. En un ambiente estándar es el ambiente típico, el ortodoxo que todos usamos cuando tenemos animales, ¿no? 4 o 5 animales en una caja estándar más pequeña y sin nada, más que comida y ellos peleándose o jugando, y es este que ven aquí. Bueno, siguiente, por favor. Lo que quiero que vean aquí es, lo que nosotros hicimos fue preexponerlos un mes y luego les inyectamos un marcador, porque ahora verán datos de proliferación celular, un marcador de proliferación celular que es el BRDU para ver si había o no proliferación celular en ese cerebelo adulto, pero después de esa semana de inyección del marcador empezamos con un tratamiento de alcohol a un grupo, de salina a otro grupo, con el protocolo que yo ya tenía publicado, como les digo, de días alternos, etcétera, cada 48 horas. Y entonces tenemos animales que habían estado preexpuestos a un ambiente enriquecido y recibieron el alcohol, animales que habían estado en un ambiente estándar y recibieron el alcohol, y animales de los grupos de enriquecido y estándar que recibieron salina. Fíjense cómo la diferencia es clarísima. El ambiente enriquecido bloquea la sensibilización inducida por alcohol. Estos animales, si tú comparas el primer día con el último día, no sensibilizan. Sin embargo, fíjense el grupo de animales que fueron tratados con la misma dosis de alcohol, con el mismo protocolo, pero que habían habitado en un ambiente... Habían habitado en un ambiente estándar, ¿no? Vale. Siguiente. Bueno, fíjese que, y siguiente otra vez, el porcentaje de animales que sensibiliza es aquí 7 de 8 en este ambiente estándar, aquí 2 de 10. Es decir, lo que estamos viendo es que es verdad, como demostró Terry Robinson, que las drogas rigidizan el cerebro y por tanto ese cerebro ya no puede generar neuroplasticidad o lo tiene peor para generar neuroplasticidad al aprendizaje, pero también estamos viendo otra cosa, que cuando se inducen cambios neuroplásticos o fuerzas a ese cerebro a inducir cambios neuroplásticos, lo que ocurre es que proteges de la sensibilización, de los efectos, de esos efectos de la droga. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, esto lo paso rápidamente porque las fotos son muy malas, lo que observamos es que el ambiente enriquecido producía por sí mismo proliferación celular. Estos marcadores así oscuros son marcaje BRDU. Siguiente. En el caso del ambiente estándar vimos muy poquita. Siguiente. Este es el estándar con etanol. Fíjense que se anula, se bloquea totalmente cualquier marcaje BRDU, por tanto, cualquier proliferación celular en cerebelo. Y aquí, sin embargo, en el ambiente enriquecido de etanol, las fotos ya les digo que son muy malas, sí que tenemos marcaje BRDU. Es decir, que no solamente el ambiente enriquecido está protegiendo de los cambios en la conducta, sino que está protegiendo de la neuroplasticidad que el alcohol bloquea. Bueno, pues esto es bastante prometedor si seguimos por ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Estamos acabando ya. Extinción del consumo es posible. Una vez se ha puesto en marcha el proceso adictivo en unos sujetos, es posible, o sea, en un animal sensibilizado es posible extinguir si se le induce el consumo. Bueno, la extinción es posible siempre que la conducta adictiva no esté instaurada. Por lo que uno observa cuando ha presensibilizado a un animal es que aunque devalúe el estímulo, el animal sigue empeñado en consumirlo. Devaluar un estímulo significa, si tú un buen día a la palanca, a esa cánula, en vez de ponerle cocaína, morfina o lo que sea, le pones solución salina, lo que hace un animal normal es, le da 3 o 4 veces, pues ni modo, o sea, ¿para qué voy a seguir trabajando si ya no tengo los efectos que quiero, ¿no? ¿Qué hace un animal presensibilizado? Le da y le da y le da y le sigue dando, y lo único que consigue son infusiones de salina. ¿Entienden? Vale. Una de las cosas que sabemos es que si lesionamos las cortezas prefrontales no producimos extinción del consumo. Siguiente.
No solo eso, lo contrario produce extinción del consumo, incluso aunque los animales hayan sido presensibilizados. Es decir, si yo estimulo artificialmente el córtex frontal, lo que ocurre es que la sensibilización no es potente para bloquear la extinción. Y siguiente, si yo lo que hago es lesionar la dopamina prefrontal, también lo que hago es bloquear la extinción. ¿Qué significa bloquear la extinción? Que el mecanismo se convierte en mecanismo no flexible, ¿de acuerdo? Es decir, el mecanismo no sirve para adaptarse, porque si el animal sigue trabajando por la droga o por la salina, quiere decir que algo está fallando en el sistema, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente. Las recaídas en el consumo. Pasa esto. Pasa a la siguiente. Bien. Las recaídas en el consumo son una cuestión de reactivación de memorias emocionales. La probabilidad de recaída mayor se produce en relación a la aparición de las señales ambientales que fueron asociadas a la droga. Y eso es algo que los clínicos hace mucho tiempo que observaron. Los clínicos lo que observaron es que los individuos adictos debían ser sacados del entorno en el que habían consumido y desarrollado la adicción para poder de verdad inhibir su consumo. Y bueno, esto en los laboratorios está muy claro, es decir, y no solo en los laboratorios de animales, sino en las neuroimágenes en humanos. Fíjense que cuando uno hace una neuroimagen de adictos que se exponen, la siguiente por favor, que se exponen a señales olorosas a alcohol, a señales visuales de la parafernalia de consumo de la droga o incluso al relato verbal de cuando consumían la droga, lo que se observa es un patrón de activación sistemáticamente en sitios que son los sitios que yo les dije donde se almacenaban las memorias instrumentales. Memorias emocionales y memorias instrumentales. Amígdala, zona del órbito frontal, córtex prefrontal más dorsal, área cingulada y cerebelo. Lo que es curiosísimo es que esto aparece desde el año 96-97 en todas las neuroimágenes, y cuando tú llegas a la discusión del paper de ese estudio, el cerebelo desaparece. Solo hay un paper de Nora Wolkoff en que discute qué puede significar la actividad cerebelosa. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es, Jorge y yo y el Laboratorio de Neurociencias, es pedir un gran proyecto al Plan Nacional de Drogas español en el que vamos a investigar qué ocurre con el cerebelo respecto a la consolidación de memorias emocionales, ¿no? En ratas, claro, evidentemente. Bien, aquí tienen el cerebelo, por ejemplo, ante el olor a alcohol de un exalcohólico, la activación cerebelosa. Siguiente, por favor. Y una de las cosas que yo quería también reflexionar es lo que tiene que ver o cómo la hipofrontalidad correlaciona de alguna manera o regularía el peligro de recaídas. Nora Wolkoff hizo un estudio hace ya años en que siguió a 32 alcohólicos, les hizo un escáner antes de obligarlos a abstenerse, de inducirlos a la abstinencia, y 2 años después, creo que fueron 2 años después, los volvió a ver, volvió a hacer otro escáner y les preguntó, hizo un seguimiento de cuántos habían recaído y cuántos aún se mantenían abstinentes. Y lo que Nora Wolkoff vio es que la actividad prefrontal, es decir, la cantidad de actividad frontal, de actividad metabólica que se producía en el lóbulo prefrontal, correlacionaba con los meses, en este caso, de abstinencia. Es decir, si su lóbulo frontal había restaurado la actividad, recuerdan las neuroimágenes que hemos visto, los individuos se habían mantenido abstinentes. Pero en aquellos individuos donde no se había podido recuperar la actividad frontal, se habían producido recaídas. Uno podría pensar, a lo mejor es que el efecto del alcohol en el sistema es el que está inhibiendo. Esta es una posibilidad, porque las neuroimágenes solo nos informan de correlación. Pero los otros datos de laboratorio, siguiente por favor, lo que nos dicen es que con toda probabilidad la hipofunción frontal sea el factor de vulnerabilidad fundamental para el consumo de drogas. Es decir, que con lo que llegue un individuo al mundo de las drogas sea con una función frontal disminuida, y esto es lo que le convierta en adicto frente a otros individuos que tienen o que llegan al consumo de drogas con una función frontal normal, ¿no? La siguiente. Bueno, siguiente, no me voy a meter aquí. Vale. Hay otra posibilidad de ser vulnerable a las drogas y de producir hipofunción frontal, y es consumir drogas tempranamente.
en la adolescencia especialmente. Bien, aquí tienen un adolescente, o sea, esta es la típica fotografía de un adolescente. ¿Por qué? Porque a nadie que se haya hecho una neuroimagen, en su sano juicio se le ocurre entrar contento. O sea, yo les aseguro que es un rollo hacerse, o sea, el ruido es muy desagradable, pasas calor, estás nervioso, o sea, nadie, ningún adulto entraría en una cámara de neuroimagen haciendo así. Esto solo se puede ver en un adolescente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en un adolescente? Lo que ocurre es que como la mielinización del córtex frontal no se produce hasta los 20 años, a todos los efectos, el cerebro de un adolescente es un cerebro hipofrontal, con una hipofuncionalidad frontal, pero con todas las hormonas y todo el lóbulo temporal y el resto del desarrollo cerebral de adulto, o sea, desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre cuando un adolescente empieza a tomar drogas a los 12, 13 años? Las drogas van a producir cambios mucho más dramáticos en este cerebro que en un individuo adulto que ya tiene el lóbulo frontal formado. Porque, por lo que han visto o he intentado yo explicarles hasta ahora. ¿Por qué ese cerebro es vulnerable? Porque su lóbulo frontal ya está disminuido. Bueno, está disminuido porque el desarrollo es así, ¿no? Hasta realmente la viabilidad frontal o la plena función frontal no se produce hasta los 20 años. Eso significa que en la adolescencia hay un control inhibitorio defectuoso, que justifica mucho de la estupidez adolescente, ¿no? O sea, es obvio, pero además hace que el riesgo de consumir drogas se eleve. Y por último, la siguiente, no, esta voy a pasar. La siguiente. Bien. Yo les decía no consuman drogas en situaciones de estrés, ¿por qué? Porque el estrés produce hipofuncionalidad frontal. Hay un mecanismo que es un mecanismo que se conoce ya desde hace muchos años en los laboratorios de motivación, y es que cuando un animal está estresado, desconecta el lóbulo frontal, o sea, la actividad frontal disminuye. ¿Por qué? Porque el estrés es una señal, implica poner en marcha un sistema de alarma que obliga a todo el sistema frontoestriatal a ponerse en manera automática, podríamos decir. Es decir, el estrés es una amenaza que supone que hay que tener respuestas rápidas. Lo de menos es percibir adecuadamente, lo de menos es tener sutilezas conductuales. Hay que ser rápido y defenderse de lo que puede venir. En ese sentido, lo que se observa es que la actividad prefrontal disminuye y, sin embargo, la actividad basal aumenta y del lóbulo temporal también, etc. ¿Qué pasa si consumimos drogas cuando estamos estresados o para evitar el estrés? Pues que estamos en una situación de hipofrontalidad y, por tanto, somos más vulnerables que si consumimos drogas cuando estamos a gusto, estamos bien y no estamos estresados. Por exactamente el mismo mecanismo que yo intenté explicarles. Conclusión, y con esto acabo, no consuman drogas más que para estar mejor, nunca para evitar el estrés, nunca porque han tenido un problema con su chica o su chico, porque entonces su cerebro es mucho más vulnerable que en una situación en la que están simplemente a gusto disfrutando de la compañía de los demás. Y eso es una lección que la gente debería aprender desde muy jovencita, que las drogas como ansiolíticos son lo peor que uno puede tomar. Mejor que se tome una benzodiazepina o mejor que haga otras cosas. ¿De acuerdo? Venga, pues ya, yo no tengo nada más que contarles y gracias porque me pasé sin darme cuenta.